En estos días, Checo, tuvimos en el gimnasio una conversación improvisada. De esos momentos que tú dices, coño, que lamentable que no andamos con una camarita de esa para grabar. Donde yo comentaba el asunto de los ayunos, tú sabes. O sea, y definitivamente, o sea, cuando digo definitivamente es cierto que mientras avanzamos en edad, eh, los requerimientos de frecuencia de comida se van reduciendo. Donde viene esa Y, parte, perdón, y de cantidad. sí, la cantidad, estamos claros en eso. Pero hay múltiples factores. Pero cuando digo los requerimientos de comida es, viejo, ya nosotros dejamos de desarrollarnos, ya estamos en un proceso de prácticamente de caída de facultades. Claro está que dependiendo de cómo tú comas, no la cantidad por sentado, la frecuencia, la calidad de la comida, tú vas a preservarte mucho mejor. Y en ese proceso de preservar, ya por ejemplo, como decía un doctor que yo escuché en estos días en un video, de que la hormona, la insulina, no es tanto una hormona para transportar, es una hormona de crecimiento. O sea, la insulina es una hormona que activa mucho crecimiento. Especialmente por eso es que los niños pueden comer carbohidratos siempre y cuando no sean procesados, frutas, víveres, ese tipo de cosas, comida real. Y un niño que se mantenga con la infancia correcta de actividades, tiempo al aire libre, es muy difícil que vaya a engordar comiendo de esta manera. Pero el tema de los ayunos, De hecho, perdón que te interrumpa. Esa es una de las razones por qué, vamos a decir, desde el principio del siglo XX a la fecha, prácticamente todas las generaciones son más altas. Porque antes había, o sea, vamos a decir, había más escasez de comida, o sea, era más difícil. claro que sí. Y a la persona ir teniendo acceso vamos a llamarlo así, a más calorías al día, sobre todo en esa etapa de crecimiento, porque antes, o sea, quizás en el 1900, en algunas regiones, que de hecho eso fue lo que motivó tanto que de Europa la gente fuera a Estados Unidos, tanta migración, porque habían incluso hambrunas en Europa. Quizás después de despegarse de la teta de la mamá, probablemente ese muchacho lo que comiera poco en Lo que comparación. lo que apareciera, porque no había abundancia, ¿tú me No había entiendes? abundancia. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí está ese crecimiento económico en Occidente, y prácticamente casi todo Occidente más o menos sale de la pobreza y hay ese surplus calórico. Tú ves que cada generación los niños son más altos, empujados por más comida, por lo tanto más insulina. Pero Sí. como tú dices, eso acompañado de deportes, de movimiento, Viejo, de la forma que nosotros crecimos en nuestra infancia. que ahora el problema es que tenemos ese surplus calórico, Ese excedente de calorías. pero los muchachos no están haciendo nada. No hacen nada, y aparte que las calorías son calorías Y procesadas. entonces el crecimiento es para los lados, no para arriba. Claro. No, y como te comentaba sobre los ayunos, está muy de moda, por ejemplo. Y yo creo que el ayuno es una herramienta muy poderosa. Pero fíjate que yo trato siempre de verlo desde el punto de vista, cómo yo preservar mi cuerpo. Todo el que es culturista no significa necesariamente subir a tarima a competir, sino quiere conservarse bien con los años, que eso también es una de las estrategias de anti-aging o frenar el proceso de envejecimiento. Fíjate que muchos autores, Juan Carlos Simón dice que el principal marcador de envejecimiento es pérdida de postura por pérdida de masa muscular. Estamos claros en eso. Pero muchas veces una persona que tenga una robustez física, que haga ejercicio, por ejemplo, que tenga una alimentación buena, quizás no la mejor, pasar de comer, por ejemplo, 3 comidas con merienda, que es la típica barra de proteína, o un snack, nueces, que es lo que mucha gente cree que es lo correcto. Pasar a 2 comidas al día o hacer ayunos diarios de 18 horas, también para Juan Carlos Simón es un gravísimo error. Una gente que está sana, me estoy refiriendo. Sana y activa. Y activa. Porque cuando tú pasas un punto donde tú expones mucho tiempo al cuerpo sin alimento, el cuerpo se va a desgastar. Reiterando, una persona sana y activa. Tú tienes una persona que está completamente ya con trastornos de obesidad, hígado graso, que es por la abundancia
de excesivo aporte de comidas de mucha frecuencia y procesadas de azúcares, la mejor manifestación de ese estado, ¿cuál es? La grasa corporal. Tú te engordaste. Entonces, si tú estabas en un extremo, definitivamente, comer comida de mucho aporte calórico de calidad, carnes, huevos, lo que pues, se promueve tanto en cualquier tipo de alimentación que evita los procesados, cualquiera que sea, que evite los procesados, sea carnívora, cetogénica, ancestral, paleo, tú vas a estar mucho mejor que el anterior. Pero la idea es comer mucho de esto, pero menos veces al día. Porque una de las cosas que conlleva máxima producción de insulina a enfermarnos cuando ya dejamos de crecer es la rápida producción de insulina o insulina elevada todo el tiempo. Entonces hay que hacer lo opuesto. Entonces me gusta hablar de mi experiencia. Pues es mejor ¿cómo se dice? Un pico que crónico. Crónico, constantemente insulina. Es mejor un subión, porque obviamente también la cantidad de insulina que tú produces va en proporción a la cantidad. Sí, estamos claros, la cantidad de comida. Si yo como, exagerando, qué sé yo, un maní 6 veces al día, son pequeños. Si me como los 6 maní juntos, va a ser un pico más alto. Pero ya comiendo comida normal, como tú dices, si yo tengo muchas meriendas y sobre todo casi todas mis comidas son a base de carbohidratos, como nosotros hacíamos cuando teníamos 20 y queríamos ponernos fuertes, uno va a tener niveles casi crónicos de insulina alta en sangre. Bueno, sí, pero fíjate cómo yo lo veía. Ahora que tengo por primera vez en mi vida tantos meses sin hacer ejercicio de forma dura por la cirugía del codo y el postquirúrgico de recuperación, yo me he dado cuenta que me va muy bien y comencé a practicar 2 comidas al día, ¿verdad? Pero resulta que cuando paso muchos días, especialmente no que estoy en la terrena, comiendo 2 veces al día, o sea, en la playa, sin preocupación, sin celular, sino en la vida cotidiana, comienzo a experimentar marcadores de pérdida de tejido muscular y a veces incluso veo como la piel, que no soy un niño ya, comienza como a tener marcadores de como que comienzan a acentuarse más las arrugas que puedo tener. Eso me está diciendo ahora mismo en ese momento es que estoy comenzando a perder tejido importante que me preserva por lo menos la estructura muscular y el colágeno de la piel. Y yo lo que he ido poco a poco es jugando con las comidas. Siempre las comidas van a ser iguales todas. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, ayunos de esos de 16, 18 horas, cuando me excedo de 2, quizás como tope 3, comienzo a ver un efecto que no quiero ver en mi cuerpo. ¿Qué pasa? Yo tengo una masa muscular construida por muchos años. Sabemos que mucho músculo, excesivamente para fisiculturismo, no es saludable, pero hablamos de músculos funcionales. Es un músculo que te permite vivir mucho mejor y transferir esa fuerza, esa ganancia muscular a las cosas de la vida. Entonces, ¿qué pasa con los ayunos? Las personas asumen patrones muchas veces porque lo leen, se lo comentaron. Y reitero, una persona que acostumbraba a comer lo que apareciera con meriendas va a estar mucho mejor con 2 comidas densas que ninguna. Pero hay que tener mucho cuidado cómo colocamos los ayunos, desde una perspectiva de que el ayuno implica revertir un proceso excesivo de alimentación especialmente mala. Y yo lo que tiendo a recomendar a las personas es, por ejemplo, ayer yo me reuní con Chris, con mi hija Natalia y con mi sobrino Diego. Nos invitó Chris a Italian Market. Te puedes imaginar, viejo. O sea, eso es una comida espectacular ahí. Y bueno, de momento le pasamos la factura Italian Market por la promoción. Y comenzamos a probar con un carpaccio, un plato de burrata con prosciutto de Palma, mucho aceite de oliva. Pues imagínate, algún pan ahí que para mí esa es mi adicción, el pan, el vino. Bueno, el pan, ya tú sabes, probé el pan, comencé a comer pan. Yo pedí un pedazo de carne, yo pedí un pasta y terminé comiéndome la carne mía, una parte de ella, y pasta de la Christopher, más un vinito, más par de los limonchelos. O sea que fue una noche como de un festín. Yo, por ejemplo, no he comido en el día de hoy. Y yo tengo un par de horas con hambre. Pero eso me va a permitir a mí que cualquier daño, por decir muchos carbohidratos, mi cuerpo se va a reparar. Pero quizás yo con 16 o 18 horas en el día de hoy es suficiente para yo revertir el proceso de inflamación. Que aunque fue comida de calidad, hubo alcohol, hubo 3 copas de vino, hubo 2 tragos de limonchelo. O sea que disfruté, no me arrepiento. Y una forma de yo revertir ese daño es no comiendo hasta esperar sentir mucha hambre al mediodía en el día de hoy. ¿Está conmigo? Sí. Por ejemplo, los días como hoy, que tú sabes que no me levanto a las 4 de la mañana, o por ejemplo un domingo
Yo más o menos hago lo mismo. Por ejemplo, me tomo mi café con mantequilla y aceite de coco. Y quizás, por ejemplo, yo me levanto con todo y que no tengo que levantarme temprano. Por ejemplo, yo me levanté a las 6:30 hoy. Y el podcast, yo salí de mi casa como a las 9:30. Como a eso de las 8, me dio un poquito de hambre, pero no como... Y lo que cogí 2 lonjas de prosciutto con un pedazo de queso. Pero una cosa que eso sí es de que es la largo, mitad de una entrada de una comida normal. Tú sabes, como para sentir que comí algo. Y ya con eso yo estoy tranquilo hasta el mediodía. hasta el ahora. mediodía. Sin embargo, por ejemplo, si estoy en el gimnasio, no entrenando, sino... Pero tú sabes cómo es, quita pesa, coge mancuerna. Ya a esta hora yo estuviera desmayado del hambre, ¿entiendes? No, veo, porque te mueres. Ayer yo tuve una consulta con una pareja de esposos que me envidian. Perdón. Y Sí. entonces, como tú dices, hacer eso un día que ni siquiera es obligado, porque si me levanto con hambre, como, ¿tú me entiendes? Pero me siento más ligero, siento como que la digestión se me El estómago va. te pone mucho mejor, incluso cuando tú comes digieres mucho mejor. Exacto. Bueno, el asunto es que es lo que yo llamo ayunos terapéuticos y ayunos no programados. Un ayuno terapéutico es yo pasar hambre a propósito. Un programado es comer con hambre. Cuando tú comienzas a comer comida mucho más densa, hay múltiples factores que van a permitir que tú sientas más hambre más rápido. Por ejemplo, usualmente la gente puede variar. Cuando alguien no ha dormido bien, que se levanta muy agotado, o sea, me refiero a que tú quisieras seguir durmiendo, casi siempre no te da hambre tan rápido porque el cuerpo lo que quiere es descansar. Y para el cuerpo humano es más importante dormir bien, incluso muchas veces, que comer. Incluso un cuerpo cansado no digiere bien los alimentos por igual. Entonces lo que hago yo es que, por ejemplo, yo tengo hambre en el día de hoy, pero terapéuticamente, para revertir la carga hepática del alcohol, el exceso de calorías, que no me arrepiento, lo haría de nuevo si tengo que hacerlo, porque es parte de disfrutar la vida. Yo hago un ayuno terapéutico donde yo quiero experimentar hambre. Y como decía Frank Zane cuando fue a coger el pequeño curso con él, que fue un 2-1 en su casa, decía muchas veces las personas no entienden que pasar un poco de hambre, asumiendo que tú comas bien, que no sea chuchería, Claro. es una forma de tú acelerar el proceso de quema de grasa. Porque una gente sana, con un metabolismo sano, pasar un poco de hambre, tú no vas a perder músculo. No. Tú podrías perder un poquito el tamaño, pero no es en sí la fibra muscular, sino que el músculo va a comenzar a liberar la glucosa que tiene el Exacto. glucógeno muscular. Y es una forma de tú quemar grasa. Que de hecho, tú sabes que uno de los vamos a decir, de los temas negativos de comer bajo en carbohidratos es que generalmente tú no andas el día entero con los músculos pompeados, vamos a decir, como Sí, que sí, lleva sí. una dieta alta en carbohidratos. Pero no, o sea, tú por unas horas que tú no... Igual me pasa, por ejemplo, que salgo y estoy en la calle y tengo hambre, pero no voy a comer cualquier cosa, ¿tú me entiendes? Y así mismo quizás no estaba programado, pero se convierte en un ayuno. Sí. Entonces te comentaba que la pareja que yo recibí ayer, yo dije que iba a hacer en este podcast, iba a explicar dónde viene bueno, yo lo he leído y lo escuché inclusive el doctor Gorka Vázquez, español, y lo he escuchado. Pero yo soy que le pongo el concepto del metabolismo pendular. Un metabolismo pendular, que lo hablamos tú y yo te lo expliqué en estos días, es de la forma como yo he podido interpretar o ver el hecho de que nosotros los seres humanos, de una perspectiva evolutiva, como nosotros evolucionamos, quiere decir que nuestro cuerpo se adaptó a ese proceso de extremos. Y le voy a explicar qué consiste esto. Donde, y solo leí un libro que habla sobre la vitamina D y la vitamina K, lo tengo por ahí guardado, que la persona explica que en la evolución el hombre pasaba por periodos con base en los osos de ligeramente engordarse por los meses de mayor cantidad de sol, que más exposición a vegetación, por llamarlo de esa manera. Recuérdame hacerte una anécdota de eso. Sí. Y entonces el hombre se engordaba preparándose para el momento de invierno, que era hambruna e inclemencia climática, poder sobrevivir esos meses con prácticamente casi nada de comida, inclemencia climática de frío extremo, poco cobijo,
poco sol. Entonces, ¿qué acontece? En uno de los libros que yo leí, en varios de ellos, he seguido cruzando información similar sobre, por ejemplo, es de la forma de ver la siguiente. Si ahora mismo estamos un grupo de personas y hay una gente diabética, o sea, gorda, claro, eso no va a pasar en este momento, pero para que lo puedan entender, una gente sumamente gorda, diabética, inclusive con hipertensión, gordo, y estamos tú y yo que somos tipos bien delgados, bien musculosos, para la media, y nos depositan en un lugar, por ejemplo, de algo de frío, sin comida y con muy poca agua, el gordo siempre va a ser el que más va a durar. Nosotros somos los que nos vamos a morir primero. Nos vamos a morir primero, porque el gordo, el exceso de grasa acumulada, tiene un efecto de ser comida guardada, por llamarlo de esa manera. Pero aparte de eso, el diabético tiene niveles muy elevados de un azúcar que se llama glicerol, que tiene un efecto protector térmico a las bajas temperaturas. Y también le explicaba que de la perspectiva evolutiva, escucha esto, periodos cortos de tendencia a hipertensión implicaba retención de líquido. Quiere decir que a escasez de agua, tu cuerpo va a poder sobrevivir más días sin la ingesta de agua. Fíjate cómo el cuerpo humano de inteligente desde el punto de vista fisiológico evolutivo, donde le explicaba que lo que pasa es lo siguiente, que esta es la parte de las temporadas. Cuando el ser humano, claro, esto es una reflexión, yo no lo hemos visto en ningún lugar, sino reflexión y aparte también teorías que se han planteado de médicos que tratan de entender las adaptaciones metabólicas de la cronicidad en el día de hoy, quiere decir diabetes, hipertensión, ese tipo de enfermedades, es que el ser humano hace, no sé, miles de años atrás, había una sobrepoblación de animales, aves, etcétera, plantas por todos lugares. Habían dos extremos del hemisferio, que es el invierno, o sea, frío y no frío, con su transición, primavera-invierno, otoño e invierno inclemente. Cuando sale la primavera, que cuando, por ejemplo, los osos que hibernan salen, automáticamente con las flores hay miel, hay frutas, ese tipo de cosas. Que hay mucho más sol. En ese momento donde había frutas, vegetación, sol, escucha esto, mientras hay sol se incrementa la vitamina D en el cuerpo. Un incremento de la vitamina D incrementa la capacidad de manejar esa presencia de sol, manejar mayor cantidad de fructosa sin que nos haga daño inicial. Claro, en el tiempo, la fructosa incrementa el ácido úrico, hay un estado de insulina elevada, estamos tranquilos comiendo. Si hay un estrés momentáneo, no es algo específico de un día, correr por algo, un animal que no va a comer, por decirte algo, o un terremoto, no sé, aquí yo como carajito imaginándome mucha vaina, que no era un cortisol o una hormona cortisol todo el tiempo alta, sino era tranquilidad, comer, dormir siesta, no sé, ese tipo de cosas. Esto lleva a un estado de resistencia a la insulina, que lo conocemos hoy como un estado prediabético de diabetes. Pero claro, tú estás en la abundancia de ¿qué? De carbohidratos con fructosa en un periodo corto, 2, 3, 4 meses, 5 meses como tope. A partir de ahí comienza a escasear, tú comienzas a migrar, viene el frío, viene ¿qué? Tú tienes en el verano vitamina D elevada, insulina elevada, glucosa elevada y cortisol, que es la hormona de estrés, ¿qué? Bajita. Cuando comienzas a transicionar al invierno, ¿qué hace el invierno automáticamente? Automáticamente, cuando cae la insulina, se incrementa ligeramente el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide. Va a comenzar a buscar energía de la guardada, de que te engordaste, para poder subsistir. Aparte que la grasa corporal tiene un efecto térmico protector. El gordo aguanta más frío que el flaco, que está bien seco. Entonces, es lo que decía hoy, que lo que pasa con el ser humano hoy en día, fíjate que vimos que, es bueno que lo recuerdan estos checos, en verano, vitamina D alta, insulina alta, glucosa alta, cortisol bajito. Todas altas, cortisol aquí. Quiere decir que para nuestros genes, el más importante es el cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el invierno, no hay sol, baja la vitamina D, comienza a bajar ¿qué? La insulina, baja la glucosa y comienzan a entrar los ácidos grasos que se liberan por el efecto de cortisol que se eleva para comenzar a liberar esa grasa que tú acumulaste. Pero pasa algo en la actualidad, que es lo que nos lleva a la enfermedad crónica y a perecer por estas enfermedades, es que vivimos con la abundancia del verano,
Todo el tiempo. Pero vivimos con el estrés del invierno. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no evolucionamos con preocupaciones, con trastorno de sueño, con todas las cosas que nos llevan a un estrés crónico en el tiempo. Entonces la gente me dice a mí, concho, pero yo hago ejercicio, como correctamente, hago cetogénico, hago ayuno y no rebajo. Claro, porque tu cuerpo no sabe lo que tú estás haciendo, él sabe lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo. Y si tú no comes azúcar, porque tú haces cetogénico y tú no comes nada de carbohidratos, pero tú dejas de dormir para hacer ejercicio, vives jompeándote con café para poder aguantar y no tiene un tiempo de descanso, el cortisol, que era o aquí, aquí se mantiene en el medio. Y el cortisol es un glucocorticoide, que si tú vas a crear ¿qué? Glucosa, aunque no te lo hayas comido. Entonces el mensaje de este mecanismo pendular de la evolución, que tú pasabas periodo de abundancia, donde en la evolución nadie pasaba hambre obligado. Dije, voy a hacer un ayuno hoy. No era, tú buscabas la manera de comer para subsistir, exacto, para mantenerte robusto, alimentar a tus hijos. Dada la adopción, hubieran comido siempre. Y no es verdad que si habían todo el tiempo vegetales, tú ibas a salir a cazar. O sea, la cacería vino como una necesidad y la carroña por carencia de otros alimentos. Claro, no solamente comían en verano fruta, también comían insectos, comían lo que fuera comestible para subsistir. Lo que encontraran. Pero cuando viene el invierno, ¿qué pasa? No hay nada. O sea, prácticamente es caminar y el que está vivo encontrar comida para mantenerse. Reitero, esto no es una hipótesis mía, sino es algo que he leído en varios autores que tratan de entender las condiciones metabólicas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que aplicar el ayuno. El ayuno es que si tú has estado en un proceso de crearte esa condición metabólica transitoria, pero tú quieres curarte esa condición, lo ideal no es ir a puntos intermedios, sino cortar rápidamente al extremo pendular para que el cuerpo pueda volver a su centro y comenzar a recuperar. Entonces, ¿qué pasa? El que está sano no se tiene por qué engordar, pero tampoco tiene que aniquilarse pasando hambre, pudiendo comer. Entonces, yo creo que vivimos en una mejor época, definitivamente, las expectativas de vida, la comodidad, viejo. Tú no tienes una planicie, viejo, de traer una gallina para comértela. Pero el hecho es que el conocimiento nos tiene que llevar a entender cómo nuestro cuerpo se va adaptando a patrones. Y como dice el doctor Gorka Vázquez, y el doctor Jackson, y Gerardo Polo, y lo digo yo también, es que los extremos nos llevan a la condición, a la enfermedad. Tanto el extremo de exceso de glucosa, fructosa y carbohidratos, como el exceso de no comer, o el exceso de una dieta cetogénica, por ejemplo, extendida, cuasi perfecta en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías la abundancia de los carbohidratos, ¿qué tú hacías automáticamente? Incrementaba aquí, la insulina, la glucosa, la vitamina D, bajaba el cortisol, bajaba la prolactina, había más periodos de fertilidad a principios de año. O sea, una gran cantidad de factores. Pero ya no vivimos ahí, no tenemos por qué lograr eso. Ahora, si usted por un asunto de desconocimiento se engordó, el ayuno te va a ayudar a ti a reducir la cantidad de comidas, a conseguir esa salud metabólica. Pero fíjate cómo hay que tener en cuenta que no solamente la comida, también son tus hábitos, calidad de sueño, porque cada vez que tú no duermes o haces ejercicio para agotarte y no para mejorarte, esa hormona que se llama cortisol es la que va a ser la maestra de esta orquesta de las demás hormonas que van a permitir que tú rebajes, que tú engordes. No, la anécdota que te quería hacer era que tú mencionaste los osos. Y era eso mismo, o sea, el oso antes de hibernar busca sobre todo fruta y miel para aumentar su porcentaje de grasa, como va a estar varios meses durmiendo, y entonces cuando se despierta, que está débil, tiende a ir al río a buscar los salmones de proteína y grasa para coger fuerza, vamos a decir, claro para el verano. Entonces, por ejemplo, con el tema de los ayunos, yo, tú sabes, dependiendo del cliente, lo puedo trabajar así como lo trabajamos nosotros, que quizás los días que no entrenen pueden hacer su ayuno. Sobre todo, tú sabes, mucha gente que no está acostumbrada ni siquiera a desayunar.
Pero, por ejemplo, con muchos clientes que tú sabes que entrenan duro y entrenan en la mañana, le digo, viejo, tú no puedes, tú sabes, entrenar 1 hora y media moviendo No, 10 viejo, libras. imposible, viejo, imposible. Moviendo, Viejo. y a las 5 de la mañana y venía a comer a las 2 de la tarde, ¿tú me entiendes? Y de hecho yo tenía un cliente que él era gordo y rebajó a base de keto y ayuno. Pero una vez que empezó a darle a los hierros, el tipo a veces me quería venir a entrenar con 2 días de ayuno. Y yo, viejo, o sea, tú estás en un punto donde lo que tú necesitas es masa muscular. Y así tú no... O sea, no hay forma, viejo. Es que no hay forma, viejo, de lograrlo. Y me pasa también, tú sabes que no todos los gordos son iguales. O sea, hay gente que tiene un % de grasa alto, pero son fuertes, tienen músculo abajo. Y obviamente es una persona que puede aguantar un ayuno más fácil. Pero igual hay gente que tiene un porcentaje de grasa altísimo y no tiene masa muscular. Y no era clienta mía, era una amiga mía que se ha hecho bariátrica, ha hecho toda la dieta posible e imaginable en Miami, en Nueva York, etcétera, etcétera. Y volvió al médico y que para volverse a operar y el médico le dijo que no le iba a operar. Entonces ella hizo la dieta esa famosa de las batidas, que yo qué, porque una amiga bajó 20 libras y la tipa no bajó creo que 1 libra y me dice, coño, yo no entiendo, todo el mundo rebaja haciendo eso. Y yo, vieja, que y yo le agarro el brazo así, y tú lo agarras y tú le llegas al hueso. Tú no tienes masa muscular, porque todo lo que tú has hecho en tu vida, de que para rebajar, sin entrenar, tú al final lo que te has comido todos los músculos. Y tu grasa, tú para mantener esa grasa, prácticamente tú no necesitas nada. Y mira, y inclusive aprovechando eso, tú dices, hay una reflexión que hay un tipo que yo sigo su cuenta de podcast ahora en YouTube, pero no recuerdo el nombre de él, hablando de que uno también de los problemas que encontramos hoy en día, porque era muy difícil conseguir un punto de equilibrio. Digo, esto lo digo yo, no lo dijo él. Él sí lo que dijo fue sobre la vanidad que voy a comentarte ahora. O sea, yo lo que te voy a la reflexión que te voy a hacer en relación a eso que tú estás diciendo es similar a lo que él habló sobre la vanidad en la actualidad. Que somos tan vanidosos, la mayoría hoy en día, que lo que importa es solamente la apariencia y vivir enfocados como que vamos a ser eternos y no necesitamos de nadie. O sea, por ejemplo, si tú te pones a investigar la cantidad de muertes, y lo he dicho muchas veces que va a haber este año, solamente por hambre, quiere decir gente que no tiene para qué. O sea, yo tengo hambre y estoy medio incómodo ya, pero yo voy a comer. La cantidad de gente que va a morir, especialmente niños, morir por hambre. Donde aquí la gente come por gula, come sin necesidad y a veces bota la comida. Entonces la gente que tiene para comer, se cortan, beben pastillas, se inyectan para comer menos. Pero es que no llegan a entender que usted está enfermo, está gordo, porque come, pero no come comida comestible. Perdón, no come alimentos, sino come basura comestible. Por eso reitero, quien hace una alimentación completa, especialmente con proteína animal, ese tipo de cosas, cualquiera de las que mencioné al principio, el cuerpo en ese estado de nutrición es mucho más fácil y elegante transicionar a un cambio que sea sostenible en el tiempo. Claro. Entonces la reflexión es que yo me hago. Perdón, y lo que la gente no entiende es que el cuerpo, cuando tú comes como tú dices, tiende a autorregularse. Claro, porque no está en la parte pendular en el extremo de la hambruna. No porque esté pasando hambre, sino porque el cortisol que se eleva por comer basura, por no dormir, todo lo que nos saca de la naturaleza o nos aleja de ella, el cuerpo reacciona enfermándose. Y el principal marcador, son muchos marcadores, es un cortisol ligeramente elevado, porque el cortisol está supuesto estar abajo o arriba, no aquí en el medio. Entonces, reitero, tú sabes lo que es analizando, y yo sé que la mayoría de las personas no tienen el conocimiento. O sea, la gente tampoco entiende que la comida procesada te enferma, te hace dependiente de ella, y tú creas una adicción a esa comida que es tóxica. Entonces la gente no entiende que la solución, claro, cortarse el estómago para quien está a punto de morirse con 500 libras es mejor que no cortárselo. Pero ¿por qué no reflexionamos y entendemos qué está pasando cuando en una parte del mundo tenemos tanta abundancia que la comida la botamos y comemos sin hambre
que eso es prácticamente un pecado capital, y en otra parte del mundo la gente se está muriendo de hambre. Y por ejemplo, que me encantan los ejemplos, yo recibo una familia de dominicanos que viven en New Jersey, vinieron a verse conmigo por la parte de nutrición. Y todo está muy bien, tienen casi los mismos perfiles, son 2 niñas hermosas y la pareja de esposo. Cortisol en el suelo, DHA sulfato en el suelo, que eso es estrés crónico. Todos, los 4 tenían. Pero, y el hombre sin testosterona, la mujer sin líbido, matadita, como dicen por ahí. Pero la niña de 12 años, que es la que tiene más tiempo, metida en el sistema americano de alimentación, la más gordita, está prácticamente ya con 12 años, prediabética, con una hemoglobina glicosilada en 6.1. Oye bien. Yo le digo al papá y a la mamá, es que la condición que tiene ella no es un asunto de mala suerte. ¿Qué pasa? Que ella en Estados Unidos, todo lo que es comida le da asco. Me hizo así en la consulta. O sea, me refiero, sopa de res, no come huevos. No le gustan los huevos. Carne, si no es con puré de papa de esa de funda, no le gusta y casi no come la carne. Sándwich, galleta, yogur con todos los químicos y colorantes y azúcar del mundo. Entonces le digo yo a ella, es que el problema que tiene ella no es un problema de ella, sino de su entorno y de lo que ella come. Y que esa niña pueda sanarse con apenas 12 años, que eso le va a llevar a ella a diabetes, ovario poliquístico, susceptibilidad a estar depresiva, susceptibilidad a caer en adicciones, inseguridad. Todo eso es causa de su entorno. Donde fíjate que esos niños o son reflejo de lo que sus padres son, o son reflejo de lo que no ven en sus padres, que ven en otros modelos de la sociedad, en el colegio, los profesores. Entonces a la chiquita, yo le pongo un video de Nuba Vela comiéndose un carpaccio. Me dice, ¿qué es eso? Carne cruda. ¿Cómo es carne cruda? Pero me enseñan en Estados Unidos que la carne cruda es altamente peligrosa para tu salud. Te puedes imaginar cuando me hace esa pregunta, la mamá y el papá mirándome. Yo tuve que salir debajo de esa patana. Porque yo no le iba a decir a ella, lo que pasa es que tú estás en un país de gente estúpida que se deja manipular. Le dije, no, mi amor, le expliqué, mira lo que pasa. Un ser humano sano, como esos niños de campo, pueden comer cualquier alimento y su estómago está tan robustecido con el pH bien ácido que cualquier cosa que esté en un alimento que esté contaminado, ese pH va a matar todo lo que caiga ahí. Pero no te dicen de maldad que comer carne poco cocido es mala. Lo que pasa es que en un lugar donde casi todo el mundo está comprometido en su salud digestiva, que además comen alimentos procesados, y más en escuelas públicas, que todo es promoción, especialmente en Nueva York, comida vegana para los niños, ya tu cuerpo perdió la capacidad de tener el pH para digerir comida de verdad. Oye bien. Entonces te dicen eso porque tomando en cuenta lo que son el resto de los niños que están ahí, que no como tú, que está sana, comer una comida de verdad le cae pesado porque ese pH no es el adecuado para digerir comida de verdad. Si lo llevamos a la parte pendular, el ser humano cuando comía todos estos vegetales, bueno, no se comían vegetales, eran frutas, nueces, ese tipo de cosas. Raíces, ese tipo de cosas. Claro que perdía el pH. Pero cuando comenzaba a dejar de comer, que pasaba días sin comer, el no comer restablece el pH hacia abajo. Quiere decir que con el pH bien bajo, en 1 punto y pico, y el pH del ser humano es el tercer pH más ácido en el reino animal, después del buitre y la hiena. Escucha esto, para los veganos, o que te justifican que la dieta vegana es para el ser humano. Tu pH estomacal dicta cómo tú evolucionaste. No, y tú sabes lo que quería decir eso. Sí, que podemos comer comida como carroña. Que éramos carroñeros. Carroñeros, o sea, que ni siquiera cazador. No. Carroñero. Carroñero es que comíamos lo que quedaba, el despojo que quedaba. Carne podría comer. Entonces, nuestro pH está apropiado para eso. Entonces, fíjate cómo yo le explico a las personas para que vayan entendiendo que si la comida le cae mal, es una adaptación desfavorable
a que el cuerpo entiende que tú estás en el verano. Pero si no rebajas, aunque haga dieta, es porque cierta parte de tu cuerpo también entiende que tú estás ¿qué? En invierno. Entonces ese es el enfoque que yo hago en estrategia de dietética. Por eso yo digo que muchas veces, y lo pongo casi en los talleres que yo doy, que digo que nutrición es una ciencia, pero dietética, lo que comemos, cómo comemos y cuándo comemos es un arte. Como el entrenamiento. Como entrenamiento, tú me comentaste en estos días con el asunto de tu alimentación, que tú de forma instintiva incluyes los carbohidratos. Sí, lo varío, vamos a decir, la cantidad sí, la cantidad. Hay veces que, por ejemplo, ahora estoy comiendo un poquito más. Bueno. Y me siento bien, me cae bien. Bueno, pues le digo, señores, con este podcast de Francesco Jeremy y Juan Carlos Simón, no es llevarle, digamos que mandatos, comandos, principios o fundamentos inquebrantables, sino información que le permita reflexionar a usted qué hacer con su vida. Como me comentó un estudio de una persona, dije, ¿a quién le creo ahora? Porque el doctor va y te dice una cosa y digo, oye, no tienes que creerle a nadie, pero tú puedes indagar, practicar para ver cuál estrategia es la que mejor te sirve a ti. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana, Checo. Gracias. Hasta la próxima.